Lo que estás a punto de escuchar no es una coincidencia. Dios te trajo aquí porque tiene algo urgente que decirte. Quédate. Padre Celestial, tú que hablas desde el trueno y en el susurro del viento, abre ahora mismo los oídos de cada persona que está escuchando esta palabra. Que ningún corazón permanezca cerrado. Que ninguna mente distraída resista tu voz. Señor, tú conoces el nombre de quien está aquí, conoces su dolor, su confusión, su silencio. Y hoy, con urgencia divina, decidiste hablar. Que tu Espíritu Santo tome control de este momento. Que cada palabra que se pronuncie aquí sea como fuego en los huesos, como lo fue para Jeremías, imposible de callar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué Dios habla con urgencia? Hay momentos en la vida en que el cielo no puede esperar. Momentos en que Dios no manda un mensaje tranquilo, no susurra suavemente al oído, sino que irrumpe, sacude, interrumpe. Y cuando eso ocurre, no es casualidad. Es señal de que algo está en juego, algo eterno, algo que no puede postergarse ni un día más. La Biblia está llena de estos momentos. Están registrados no para asustarnos, sino para que aprendamos a reconocer la voz de Dios cuando llega con prisa divina. Porque sí, Dios puede tener prisa. No porque Él sea esclavo del tiempo, sino porque nosotros sí lo somos. Y Él lo sabe. Piensa en Jonás. Dios le habló con claridad. Ve a Nínive y proclama contra ella. No era una sugerencia. Era una orden urgente. Nínive era una ciudad sumergida en violencia, en corrupción, en pecado colectivo. Y Dios vio que el tiempo se acababa. Jonás huyó, porque la urgencia de Dios muchas veces nos incomoda. Nos confronta con responsabilidades que no queremos asumir. Nos lleva a lugares que no elegimos. Pero aquí viene la parte que pocos mencionan. Dios no canceló el mensaje solo porque Jonás huyó. Lo persiguió. Usó una tormenta, un barco, marineros paganos y hasta un gran pez para asegurarse de que su palabra llegara a destino. Eso es urgencia divina. Cuando Dios quiere hablar, nada lo detiene. Ni tu resistencia, ni tu miedo, ni tu silencio. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, una pregunta que vale la pena hacerse hoy mismo. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte con urgencia y tú has huido como Jonás? No necesariamente en un barco, sino en el trabajo, en la distracción, en el ruido constante de las redes sociales, en el entretenimiento que nunca termina. Huimos hacia adentro, hacia el silencio falso que fabricamos para no escuchar. Pero Dios insiste, y esa insistencia tiene un nombre: amor. Ahora considera la historia de Lot. Cuando Sodoma y Gomorra estaban a punto de ser destruidas, los ángeles llegaron con una misión urgente. Tomaron literalmente de la mano a Lot y a su familia y lo sacaron de la ciudad. La Biblia dice algo extraordinario en Génesis 19:16, y como se detuviese, los varones lo tomaron de la mano. Dios no esperó que Lot reaccionara solo. Lo movilizó. Lo urgió físicamente. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no es indiferente a tu situación. Cuando hay peligro espiritual, cuando hay decisiones que pueden destruir tu vida o la de tu familia, Dios actúa con urgencia. Envía señales. Envía personas. Envía circunstancias que parecen interrupciones molestas pero que en realidad son rescates disfrazados. El problema es que a veces, como la esposa de Lot, miramos hacia atrás. Miramos con nostalgia lo que Dios nos está mandando dejar. Y ese mirar atrás nos congela. Nos vuelve estatuas de sal. Personas que están físicamente presentes en el presente pero emocionalmente presas en lo que ya fue destruido. ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha pedido dejar y tú sigues mirando hacia atrás? La urgencia de Dios también aparece en uno de los episodios más polémicos del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac. Dios le pidió a Abraham algo que desafiaba toda lógica, toda emoción, toda teología conocida hasta ese momento. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Y Abraham se levantó de madrugada, sin discutir, sin pedir explicaciones, porque reconoció la voz urgente de Dios. Este pasaje ha generado controversia enorme a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede un Dios bueno pedir algo así? Pero lo que la mayoría no ve es que Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. Lo que estaba siendo probado no era la fe de Abraham en sentido abstracto. Estaba siendo probado si Abraham era capaz de soltar lo más precioso que tenía cuando Dios se lo pedía. Y en el momento en que Abraham levantó el cuchillo, el ángel dijo: no extiendas tu mano. La urgencia de Dios en esta historia no era para destruir, sino para revelar. Para mostrarle a Abraham
y a todos nosotros, que cuando Dios habla con urgencia, siempre hay un carnero en el matorral. Siempre hay una provisión esperando del otro lado de la obediencia. Cuando Dios interrumpe tu vida para salvarte. Hay una escena en el libro de Daniel que pocos recuerdan con la atención que merece. El rey Belsasar estaba en medio de una fiesta extravagante, bebiendo en los vasos sagrados que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Era una profanación deliberada, una burla consciente contra Dios. Y en medio de esa fiesta, de repente, apareció una mano escribiendo en la pared. No hubo relámpagos. No hubo terremoto. Solo una mano. Y eso fue suficiente para que el rey más poderoso del mundo en ese momento se llenara de terror. La Biblia dice que el color de su rostro cambió, y sus pensamientos lo turbaron, y las coyunturas de sus lomos se aflojaron. En otras palabras, el hombre se desmoronó. ¿Por qué Dios eligió ese momento? Porque Belsasar había ignorado todas las advertencias previas. Había visto lo que le pasó a su padre, Nabucodonosor, quien enloqueció durante 7 años por su soberbia. Sabía la historia. Y aún así eligió la burla. Entonces Dios habló con urgencia de una manera que no podía ser ignorada. La escritura en la pared decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contado, contado, pesado, dividido. El reino de Belsasar había sido contado y había llegado a su fin. Había sido pesado en la balanza y encontrado falto. Esa misma noche, Belsasar fue muerto. Esta historia nos confronta con una verdad incómoda. La urgencia de Dios no siempre llega para darnos una segunda oportunidad. A veces llega para anunciar que el tiempo se acabó. Y esa posibilidad debería hacernos vivir de manera diferente. No con miedo paralizante, sino con una conciencia viva de que cada día tiene valor eterno. Pero hay otra cara de esta moneda. Una cara llena de esperanza. Piensa en el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Pablo, que entonces se llamaba Saulo, era un perseguidor feroz de los cristianos. Iba con cartas de autorización para arrestar a los seguidores de Jesús. Y en el camino, una luz resplandeciente del cielo lo derribó. Escuchó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios interrumpió su vida en el momento más inesperado. No esperó que Saulo llegara a la sinagoga. No esperó que terminara su misión de persecución. Lo detuvo en el camino, en movimiento, en medio de su error. Porque la urgencia de Dios no respeta nuestra agenda. No espera el momento conveniente. Actúa cuando sabe que el corazón, aunque endurecido, todavía puede ser alcanzado. Y Saulo quedó ciego. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. 3 días en oscuridad total. Para un hombre que creía tenerlo todo claro, que pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos, esos 3 días de oscuridad fueron el proceso más transformador de su vida. Cuando Ananías llegó y le impuso las manos, escamas cayeron de sus ojos. Y Saulo se convirtió en Pablo, el hombre que escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento. La urgencia de Dios en la vida de Pablo no fue un castigo. Fue una intervención de amor. Fue Dios diciendo, no puedo dejarte seguir por ese camino. Te necesito. El mundo te necesita. Pero primero necesitas encontrarte conmigo. ¿Y tú? ¿Hay un camino a Damasco en tu vida? ¿Un momento en que Dios te derribó, te dejó en oscuridad, te quitó todo lo que creías controlar? Tal vez ese momento no fue un abandono. Tal vez fue la intervención más urgente y más amorosa que Dios pudo hacer por ti. Porque cuando Dios habla con urgencia, siempre hay una razón que va más allá de lo que podemos ver en ese momento. Hay un propósito que excede nuestro dolor, nuestra confusión y nuestra resistencia. Hay un futuro que Él ya vio y que vale cada interrupción, cada sacudida, cada momento de incertidumbre. La pregunta final no es si Dios está hablando. La pregunta es si tú estás escuchando. Y si hoy, en este momento, sientes que algo en tu corazón se movió, que algo resonó en tu interior con más fuerza que el simple volumen de palabras, eso no es emoción. Eso es Dios. Hablándote. Con urgencia. Porque te ama demasiado para quedarse callado. No ignores esa voz. No la postergues para mañana. Respóndele hoy. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escucharla hoy. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que transforman, activa la campanita y únete a esta comunidad. Dios tiene mucho más que decirte.